Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de compraventa de empresas dentro de lo que es nuestra plataforma de transformación digital y organizaciones exponenciales. Si recordáis, en el tema primero lo que abordamos en esencia fue el concepto, la naturaleza y las principales características de las adquisiciones de empresas. En este segundo bloque lo que queremos hablar fundamentalmente son los distintos tipos de adquisiciones que nos podemos encontrar en el mercado. Para ello, ¿qué temas vamos a tratar? Bueno, pues vamos a analizar o vamos a comparar en primer lugar la diferencia entre comprar acciones, participaciones o comprar activos. En segundo lugar, vamos a analizar una compraventa muy específica, que es la adquisición apalancada de empresas o leverage buyouts o LBOs, como se conocen en el mundo anglosajón. En tercer lugar, de manera somera, analizaremos las fusiones, sin perjuicio de que nos remitiremos a otro curso que haremos específico sobre las fusiones y las escisiones. Y en cuarto lugar, y también de manera somera, pues nos remitiremos también a un curso más avanzado al respecto. Analizaremos la adquisición de empresas cotizadas, de sociedades cotizadas, y para ello veremos un poco el régimen de OPAs como tal. Pero ya os digo que nos remitiremos a un curso posterior. Bueno, pues vamos a empezar. Y empezamos efectivamente analizando una comparativa entre comprar acciones, participaciones de una sociedad frente a la compraventa de activos. La verdad es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de analizar estas operaciones, por defecto solemos pensar que somos la parte compradora. Le pasa mucho a mis alumnos. Nunca pensamos que somos la parte vendedora. Siempre pensamos que somos los que tenemos el dinero, que somos los ricos que vamos a comprar la empresa como tal. Y claro, hay que conocer y entender las dos partes. Y es lo que tenemos que empezar en ese sentido a ver, por ejemplo, ¿qué le interesa a un comprador o qué le interesa a un vendedor? ¿Comprar acciones? ¿Comprar activos? Mirad, al comprador en esencia lo que le interesa son comprar activos. ¿Por qué? Porque puede seleccionar dentro de la sociedad aquello que le interesa y descartar aquello que no le interesa. A lo mejor le interesa una fábrica, o le interesa una marca, o le interesa un inmueble, pero no le interesa todo lo demás. Tened en cuenta que si yo compro acciones o participaciones, al final estoy comprando toda la historia de esa sociedad, por lo que me puede interesar un cherry picking, una selección específica de aquellos activos que me interesen. Por contra, ¿qué es lo que prefiere un vendedor? Hombre, un vendedor lo que preferiría en todo momento sería poder vender sus acciones o participaciones en la sociedad e irse a las Bahamas a disfrutar del dinero que saque por la compraventa. E intentará además no responder mucho tiempo por el pasado que le transmite al comprador, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Y al margen de que ahora vamos a ir viendo las diferencias entre un caso y otro, lo que suele ocurrir es que se suele implementar a través de un contrato de compraventa de acciones o participaciones por ser más sencillo, por ser más limpio, sin perjuicio de que siempre hay que analizar muchas de las vertientes que vamos a ver ahora para seleccionar una modalidad de operación u otra. Lo que tenemos que tener en cuenta en cualquier caso son las partes, ¿no? Al final, si lo que estoy vendiendo son acciones o participaciones, los vendedores o el vendedor, ¿quiénes van a ser? Socios de la sociedad target como tal. Por contra, si lo que estoy vendiendo son activos, el vendedor es la propia sociedad. Y esto tiene un impacto en cuanto a la recepción del dinero, como vamos a ir viendo incluso desde el punto de vista fiscal, ¿no? Porque si quien recibe el dinero es la propia sociedad, si yo soy el vendedor final, al final yo no recibo el dinero, salvo que a lo mejor tenga que realizar una distribución de dividendos. Mientras que, si lo que vendo son mis acciones o mis participaciones, quien recibe el dinero directamente soy yo. Salvo que el vendedor también sea una sociedad, en cuyo caso nos encontraríamos en la misma situación de cara a un vendedor final que quisiera recibir el dinero, ¿no? Por lo que se refiere al objeto, se suele comentar, y lo vamos a ver también en cuanto a temas de formas, que es mucho más sencillo una venta de acciones o participaciones, mientras que la venta de activos es más compleja porque implica esa selección individualizada de activos, y luego lo vamos a ver desde el punto de vista formal, siempre es más complejo. Por otra parte, desde el punto de vista de los consentimientos de terceros, si lo que se está llevando a cabo es una compraventa de acciones o participaciones, lo que tendremos que analizar es si es una SA o si es una SL. Si es una SL ya sabemos que hay restricciones a la transmisibilidad de las participaciones y por lo tanto tendremos que ver, hombre, si se compra el 100% no hay problema, pero si no se compra ese 100% habrá que ver los derechos de adquisición preferente. Y en las SAs, aunque en principio la transmisión es libre, en estatutos se pueden establecer restricciones, por lo tanto lo tendremos que mirar en ese due diligence. En esa misma línea de mirar en due diligence, tendremos que analizar si existen contratos o licencias administrativas que tengan cláusulas de cambio de control. Esto es muy importante porque puede suponer pues, la amortización anticipada de un préstamo, o la resolución de un contrato, o la resolución de una licencia, ¿no? Y luego es verdad que desde el punto de vista de los empleados, una compraventa de acciones o participaciones en principio no tiene impacto, pues no cambia la empresa que le contrata, sino su accionariado. Es verdad que esto puede tener matizaciones a efectos de altos directivos como tal.
¿Qué ocurre si lo que realizamos es una compraventa de activos a efectos de consentimientos de terceros? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es primero quién es el órgano que autoriza esa venta. Si de lo que se trata es de algunos activos que no se consideran esenciales, puede autorizar esa compraventa, esa venta en definitiva, o esa compra, el órgano de administración. Mientras que si lo que vendo son todos o la mayoría de los activos que se consideran esenciales, porque superan un 25% el valor que hay en balance, lo que tiene que acordar, de acuerdo con el artículo 160F de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General. Por lo tanto, es un tema a tener muy en cuenta. ¿Puede ocurrir que el vendedor al final solo necesite al órgano de administración y el comprador solo a la Junta? Sí, porque a lo mejor lo que para una es esencial para otra no. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que si se producen compraventas de activos pueden ocurrir cambios de posición de acreedores y deudores. A estos efectos tenemos en cuenta lo que dice el Código Civil, y es que si hay un cambio de posición de acreedor basta con una mera notificación, mientras que si hay un cambio de posición de deudor lo que necesito es una autorización. Asimismo, tendré que analizar las posibles subrogaciones en los contratos y, muy importante, otra cuestión que tendré que analizar es en sede de arrendamientos urbanos, sobre todo para el tema de los locales de negocio, que si se producen cesiones de contrato, en un momento determinado se puede llegar a incrementar hasta un 20% la renta de esos contratos por parte del arrendador. Y luego sí que es verdad que si se produce una compraventa de activos, entonces sí que nos encontramos desde el punto de vista laboral ante una sucesión de empresa, y es un tema que tengo que tener muy en cuenta. Más cuestiones de cara a lo que son las compraventas de activos frente a las compraventas de acciones. El tema de las formalidades que os comentaba con anterioridad. Mirad, de ahí que sea más sencillo comprar acciones o participaciones. Si yo compro acciones o participaciones hay un solo contrato y no tengo necesidad de inscribir en los registros, salvo que se convierta en una sociedad unipersonal, entonces tendría que declarar esa unipersonalidad si compro el 100% de una sociedad. Pero en definitiva yo compro acciones y participaciones, compro la caja y todo lo que hay debajo. No hay un cambio de titularidades de la caja para abajo. Mientras que si lo que realizo es una compra, una selección de activos, ¿cómo suele operar? Se suele utilizar una escritura cera, un contrato marco que explica toda la transmisión de los activos y las distintas condiciones, y luego se suelen establecer distintas escrituras por tipología de bienes. Pues una escritura pública que puede ser para los bienes inmuebles, otros que tengan vinculaciones con propiedad industrial como pueden ser patentes y marcas, y lo que me obliga esto luego por supuesto es a inscribir en los distintos registros, pues el registro de la propiedad, el registro de bienes muebles, la Oficina Española de Patentes y Marcas o la OAMI a efectos de marcas a nivel europeo. Además, el tema de la fiscalidad. Bueno, es un tema a valorar, ¿no? El tema de la fiscalidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que si se produce una venta de acciones o participaciones, y aquí tenéis un poco el dibujo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues el vendedor, si es una persona física, va a tener que tributar por IRPF como una ganancia patrimonial, estableciéndose la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta, mientras que una sociedad lo que tendrá que tributar es por impuesto de sociedades por la ganancia. En principio aquí no habría mayor problema. ¿Qué ocurre, sin embargo, con una compraventa de acciones? Que puede haber una doble tributación. ¿Por qué? Por lo que decíamos con anterioridad. Imaginaos, si miramos este dibujo, lo que tenemos es una sociedad target, que tiene dos socios, otra sociedad y una persona física. ¿Qué ocurre? Si quien vende es la sociedad, porque estamos la target, estamos vendiendo activos, vendo el inmueble y vendo la fábrica, quien recibe el dinero es la sociedad target, por lo tanto el beneficio tiene que tributar por impuesto de sociedades. ¿Qué es lo que ocurre? Que si finalmente la persona física o la sociedad que es socia de target quiere recibir ese dinero, tendré que distribuir un dividendo. Ese dividendo tendrá que tributar por IRPF, sin existir ningún mecanismo que me permite evitar esa doble imposición en un momento determinado. Es verdad que, por contra, tratándose de sociedades, si reparto el dividendo y la sociedad matriz, por decirlo de alguna manera, tiene más de un 5% y lo tiene durante más de un año, existe un mecanismo de exención a través del artículo 21 de la Ley del Impuesto de Sociedades que me permite amortiguar ese efecto. Pero para la persona física no, por lo tanto, habrá que analizar este tema con detalle. Por otra parte, y este es un tema que voy a tratar un poco más adelante, lo que tenemos que tener en cuenta es la prohibición de asistencia financiera. El tema de la prohibición de asistencia financiera, que se regula en la Ley de Sociedades de Capital, en los artículos 143.2 y 150, como vamos a ver luego, afecta especialmente a la compraventa de acciones y participaciones. Es verdad que si luego se produce una fusión después de la compraventa, y esa fusión es lo que se considera una fusión apalancada a efectos de lo que dispone el artículo 35 de la Ley de Modificaciones Estructurales, puede también afectar al tema de la compraventa de activos, ¿no? Pero sobre esta prohibición de asistencia financiera lo vamos a ver en más detalle más adelante.
Y en este sentido nos metemos en un tema ciertamente bonito, que es el tema de las adquisiciones apalancadas como tipología de empresa. Este es un tema sobre el que yo escribí mi tesis doctoral, que la tenéis en abierto. Mi tesis doctoral está publicada desde el principio, no como la de algunos políticos, pero bueno, la tesis doctoral la tenéis abierta. Es verdad que luego la que se publicó pues ha tenido mejoras y modificaciones, y es verdad también que en mi blog, en antonioserranoacitores.com, también tenéis algunos temas vinculados a las adquisiciones apalancadas de empresas. Pero ¿qué es una adquisición apalancada de empresa o leverage buyout en inglés? Es aquella compraventa en la que el comprador adquiere una sociedad o una participación mayoritaria de la misma, financiando una parte muy significativa de su precio mediante el uso de deuda, y que además pretende amortizar y garantizar con cargo a los activos, con los recursos patrimoniales y flujos de caja esperado por la propia sociedad que compra. Es decir, para que lo entendáis de una manera sencilla, imaginaos que voy a utilizar el símil de una casa, que yo quiero comprar una casa. Bueno, pues si quisiera comprar vamos a poner de una casa un edificio de oficinas, que además ya tiene varias de las oficinas en alquiler. Yo no tengo suficiente dinero. Bueno, pues le digo al banco, oye, yo voy a poner, el edificio va a costar 100, bueno, pues yo voy a poner 25, banco, ponme 75 y compramos el edificio de oficinas. ¿Y cómo te voy a repagar? Te voy a repagar con los propios alquileres que generan ya las oficinas alquiladas, y te voy a dar como garantía el propio inmueble que he comprado. Bueno, pues esto es igual en una adquisición apalancada de empresa. La idea es que compro una empresa que ya tiene una cierta madurez, que tiene flujos de caja, y lo que voy a hacer es que yo pongo una parte del precio, los bancos ponen otra parte del precio, y te voy repagando con los flujos de caja que va generando esa sociedad. Por poner un ejemplo, si fuera una Telecroqueta SL, oye, con la venta de las croquetas voy repagando la deuda con la que he podido comprar al final toda la sociedad, ¿no? Y además, ¿qué garantía te voy a dar? Bueno, pues te voy a dar como garantía, en vez de una hipoteca, en este caso sería una prenda sobre las participaciones de la sociedad que he comprado. Por lo tanto, algo muy similar. Es verdad que este tipo de operaciones son muy habituales en sede de capital riesgo, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado en otras ocasiones de capital riesgo. También ahí me voy a remitir a mi tesis doctoral e incluso a mi propio blog, donde tenéis una introducción a lo que se entiende por capital riesgo. Y es verdad que al ser capital riesgo, lo normal es que la inversión tenga carácter transitorio. Es decir, yo compro poniendo pocos recursos, compro de manera apalancada, con mucha deuda, con la idea de, oye, mejorar la empresa durante un tiempo y luego revenderla mejorada con un mejor precio, poder repagar lo que debo y aún así obtener un beneficio para mí y para mis inversores en la entidad de capital riesgo, ¿no? ¿Qué tipologías tenemos de LBO? Bueno, pues al margen del LBO sencillo, tenemos el Management Buyout o MBO, en el que lo que ocurre es que una parte del equipo directivo de la propia empresa, apoyado por el capital riesgo, es el que compra de manera apalancada. El Management Buy-in es al revés, un equipo directivo externo a la empresa target, compra apoyado por un capital riesgo y de manera apalancada. Luego tenemos el BIMBO, que no es el PAN, sino el Buy-in Management Buyout, que en definitiva es una combinación de los dos anteriores, es decir, parte del equipo directivo interno de la sociedad target y parte de un equipo formado no por independientes, pero por personal externo a lo que es la compañía, se juntan para comprar apoyados por un capital riesgo. En ocasiones tenemos figuras pues parecidas, intermedias, que puede ser un Leverage Employee Buyout, que en definitiva lo que ocurre es que en este caso en vez de directivos son empleados claves los que apoyados por un capital riesgo compran. Podemos encontrar también el IVO o el Institutional Buyout, y también que en definitiva lo que consiste es que nos encontramos con inversores institucionales que entran de manera apalancada, o el Owner's Buyout. Imaginemos dos socios, uno le compra al otro de manera apalancada apoyado por un capital riesgo, y luego tenemos la figura de los Leverage Takeover Bids, también conocidos como Public to Private, y que en definitiva son esas adquisiciones apalancadas de empresas sobre sociedades cotizadas que se suelen considerar P2P, Public to Private, porque implica la exclusión de cotización de la empresa. Pasa de public a ser private, de ser pública, de ser cotizada, a ser una empresa de carácter privado. Continúo con las adquisiciones apalancadas de empresas. Este suele ser el esquema habitual de una adquisición apalancada de empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre esencialmente es que lo que tengo aquí en definitiva es una sociedad target, que vemos abajo, una sociedad newco, y necesita financiarse para poder adquirirla. ¿Qué es lo que tenemos? Pues por un lado los fondos propios de los accionistas que van a comprar, es decir, si el precio son 100 millones, imaginaos que ponemos 25 millones los accionistas, los sponsors, que puede ser el fondo de capital riesgo, pero necesito todavía 75 millones. ¿Cómo voy a obtener los 75 millones para poder pagar al vendedor que tengo a la izquierda de la diapositiva?
diapositiva? Bueno, pues en primer lugar con financiaciones sindicadas, ¿de acuerdo? Las financiaciones sindicadas no son otras cosas que financiaciones en las que hay una pluralidad de partes en la posición acreedora. Y ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente el precio suele ser tan elevado en este tipo de adquisiciones que voy a necesitar más de una financiación sindicada y voy a tener que estructurar esa financiación. Así aquí abajo veis que existe lo que se llama la deuda senior, la financiación senior, en la que, pues si hablábamos de, imaginaos, de esos 100 millones, hemos dicho que 25 los va a poner el fondo de capital riesgo, los accionistas, pues nos quedan 75. Pues pongamos que 50 lo pone una financiación sindicada senior. ¿Y por qué se llama senior? Porque va a ser prioritaria en el cobro, va a tener acceso a garantías de mejor calidad y también es verdad que va a ser una deuda más barata como tal. ¿Por qué? Porque tiene mejores garantías y cobra antes, ¿no? Y por otro lado voy a encontrarme con la deuda mezzanine, ¿no? La deuda mezzanine se llama mezzanine, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque es otra financiación sindicada por entidades que pueden ser bancarias o no bancarias y que se encuentra precisamente, mezzano piano en italiano es entre plantas, se encuentra entre los accionistas y la deuda senior. Y este encontrarse, esta situación, esta ubicación es a efectos de prelación de cobros y también pues en un momento determinado en caso de insolvencia. Es decir, en caso de insolvencia primero cobrarían la deuda senior, luego la deuda mezzanine y finalmente, si quedara algo, los accionistas, ¿no? En relación con la deuda senior, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, pues de la deuda senior ya hemos dicho que es una financiación sindicada como tal. Esto implica que va a haber un banco agente con el que yo voy a lidiar, voy a negociar, y él me va a encontrar otra serie de bancos, pueden ser 10, 15, 20 bancos más, que me van a prestar el dinero, ¿no? Es más, como van a estar varios bancos, el hecho de tener un interlocutor único, que puede ser ese banco agente, me va a facilitar muchísimo el tema. Es verdad que dentro de esa financiación senior se van a establecer un régimen de mayorías para que entre ellos puedan decidir si adoptan determinadas decisiones respecto al financiado o no. Y es verdad, por otra parte, que esa financiación senior va a dividirse en distintos tramos. Va a haber un tramo A, que esencialmente lo que va a darme es la mayor cantidad del dinero, de esos 50 millones, a lo mejor me da 30 para la compra de las acciones o participaciones. Puede haber un tramo B que sea para refinanciar las deudas anteriores. Un tramo C que sea una línea CAPEX para comprar activos fijos. En fin, puede haber distintos tramos que en un momento determinado son interesantes para refinanciar todo lo que es la empresa como tal. Bien, es cierto por otra parte que en esta estructura que estáis viendo, como veis aquí hay una flecha que une la deuda senior y la deuda mezzanine. Bueno, esa unión se debe a que se firma un acuerdo entre acreedores, entre deuda senior y deuda mezzanine, en virtud de la cual mezzanine reconoce que tiene que cobrar siempre senior antes que ellos. Y por lo tanto, si se produjera algún pago por error en el que se pagara antes a mezzanine que a senior, bueno, pues mezzanine procedería a entregar esa cantidad a senior como tal. Mezzanine, ¿qué es lo que le ocurre a la deuda mezzanine? Que también tiene acceso a garantías, pero son de segundo rango, cobra más tarde. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es una deuda más cara. ¿Por qué? Porque como está sujeta a un mayor riesgo, pues en definitiva esto implica que su tipo de interés va a ser más elevado, ¿no? Y lo que os comentaba, al final lo que ocurre en las adquisiciones apalancadas de empresa es que nos solemos encontrar con esta estructura donde tenemos a la deuda senior, que será la que más financie, la que primero cobre, la que mejores garantías tenga. A continuación la deuda mezzanine, existiendo un montón de modalidades de deuda mezzanine donde se pueden incluir pues hasta en un momento determinado bonos basura y otras figuras, y luego el equity, que sería aquella parte que pues que tienen que financiar los sponsors, que pueden ser una entidad de capital riesgo. Y es aquí donde se puede plantear el problema de la asistencia financiera. Problema que vamos a ir analizando a continuación.